Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta bonita cartera de mano. Está hecha a partir de la técnica Log Cabin. Si la abro vais a ver, justo por aquí detrás, que tenemos un bloque de Log Cabin. Y os voy a enseñar cómo se hace esta técnica utilizando una entretela especial que hay para tal efecto. La cartera en sí misma no es especialmente original, supongo que habréis visto muchas parecidas por internet, pero quería hacerla para que vierais esta técnica de una manera bastante en detalle. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: 4 telas que, como veis, son de una misma colección, haciendo contraste entre ellas. También tengo esta otra tela que la voy a utilizar en el forro y una cinta de bies que he confeccionado a partir de esta misma tela. Os recomiendo, si no sabéis hacerlo, que veáis el vídeo en el que hablamos de la cinta de bies, donde os enseño cómo la podéis fabricar en casa a partir de cualquier tela y un montón de trucos de cómo colocarla. También tengo un cierre metálico de los que se conoce como lengua, una entretela que es un poquito rígida que vamos a utilizar en el forro, y para darle todavía más cuerpo al trabajo voy a utilizar un estabilizador. En este caso es foam, que es una goma espuma de unos 3 o 4 milímetros de grosor. Para este proyecto también voy a utilizar la entretela de la marca Bliselin, que se conoce como L11. Es una entretela que, como veis, es muy finita, de tejido no tejido. Ahora os voy a enseñar cómo se utiliza para realizar la técnica de Log Cabin. También se puede utilizar para otro tipo de bloque de patchwork, como pueden ser las piñas. En caso de que no tengáis este tipo de entretela, podéis coser directamente sobre el papel, que el efecto va a ser muy similar, o utilizar una tela que sea fina a modo de entretela. Sería un posible sustituto. Hoy os quería enseñar este material y cómo funciona en el mundo del patchwork. Lo primero que tenéis que hacer es descargar el molde o patrón, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Se compone de varias hojas que tenéis que unir entre sí. Cuando las tengáis unidas, el aspecto que os va a quedar es similar a este. En total tiene un largo de 45 centímetros y un alto de 28. Si os fijáis, en esta parte, que va a ser la solapa de la cartera de mano, tenemos las piezas numeradas. Es para indicaros en qué orden tenemos que irlas cosiendo. Si lo pongo en esta posición, si os fijáis, aquí tenemos un cuadrado de Log Cabin, y esta es simplemente la técnica de cómo vamos a ir colocando las distintas piezas en su orden correspondiente. Cortaremos una entretela que sea un poquito más grande del tamaño del molde, y luego, con la ayuda de una regla y de un lapicero, vamos a calcar las distintas rayas que nos van a indicar por dónde tenemos que ir cosiendo los distintos trozos de tela. Ya tengo pasado el diseño a la entretela sobre la que vamos a empezar a coser las distintas piezas. ¿En qué orden lo vamos a hacer? En el que os indico aquí en el molde. Comentaros, el cuadrado central tiene un lado de 3 centímetros por 3 centímetros, por tanto la pieza que vamos a cortar tendrá que ser un poquito superior, incluyendo el margen de costura. Si usamos un margen de costura de 1 centímetro, cortaremos un cuadrado de 5 por 5. El resto de las piezas todas tienen un mismo ancho de 2 centímetros, al que tendremos que añadir de nuevo el margen de costura. Si es de 1 centímetro, lo que vamos a hacer es cortar tiras de 4 centímetros de ancho de las telas que vayamos a utilizar. Si vuestro margen de costura es distinto, de 1/4 de pulgada, pues tendréis que cortar tiras un poquito más estrechas. Comenzamos con el cuadrado central. Entonces voy a poner el revés hacia la entretela. Como la entretela es muy finita, me permite centrarlo bastante bien, y cuando lo tenga centrado, lo que hago es sujetar con un alfiler. A continuación tomo la tela de la que voy a hacer el cuadrado que va a ir alrededor, que en este caso es esta de flores. He cortado tiras de 25 centímetros de largo, que luego son también las que voy a necesitar en esta zona de aquí. Entonces voy a situarla encima para ver qué largo necesito. Voy a cortar el exceso, y entonces ahora tomo esta pieza, me voy a este lado, me fijo dónde va, que está justo aquí. Entonces en este lado voy a colocarla y pongo derecho con derecho, y tomo de nuevo un alfiler y voy a sujetar ahora las dos piezas.
Voy a retirar el alfiler que acababa de emplear en este lado y lo que voy a hacer es dar ya un pespunte justo por esta marca de aquí, que es donde tengo las dos piezas de tela encaradas. Os lo voy a volver a enseñar, a darle la vuelta. Veis que aquí tengo derecho con derecho y entonces es justo aquí donde voy a dar la costura. Doy la costura y os lo enseño que lo vais a ver más claro. Mirad, ya he dado el pespunte, me voy a este lado, que es el derecho, retiramos el alfiler y abrimos. Yo me voy a ayudar de este rodillo para ir planchando las piezas. Y ahora vamos a colocar la siguiente, que también la voy a hacer de esta misma tela. Me voy a este lado, me fijo cuál es. Si no lo sé, lo que tenemos que hacer es aquí también calcar los números. En este caso yo sé que es esta, entonces me voy a este lado y voy a colocarla alineando sus bordes con las telas que ya tengo cosidas. Sujeto y voy a cortar con la tijera justo al mismo nivel. Y ahora vamos a este lado y damos el pespunte justo de aquí a aquí. Ya tengo esta costura dada, nos vamos al lado del derecho, retiramos el alfiler y abrimos la costura y vais viendo cómo nos está quedando esta pieza central rodeada. Vamos a incorporar ahora la siguiente, que sería justo en este lado. Alineamos los bordes de la tela, de nuevo sujetamos con el alfiler y vamos a cortar el exceso. Nos vamos al lado del revés, buscamos el dibujo y vemos la costura que tenemos que dar, que es la siguiente. Con esta costura dada, de nuevo retiro alfiler y abro. Y veis cómo nos está quedando el trabajo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir incorporando piezas en el orden que os indico en el patrón. Entonces ahora iríamos a la parte de atrás, buscamos la que nos tocaría, que sería esta, y yo en este caso voy a cambiar de color. Voy a empezar a utilizar ahora azul y voy a hacer otro cuadrado todo alrededor en tonos azules. Voy a hacer toda la parte de los cuadrados y os enseño luego cómo continuaríamos en esta zona de aquí. Mirad, ya he hecho lo que sería un bloque de log cabin. En esta ocasión, como veis, lo que he ido haciendo es poner los colores de manera que nos van quedando cuadrados que van rodeando unos a otros. Ahora nos queda esta parte de aquí, en la cual lo que vamos a ir haciendo es alternar tiras formando una espiga. Entonces, primero la vamos a colocar aquí y luego colocaremos, una vez que hayamos cosido esta, nos va a quedar de esta manera, coseremos al lado contrario. De nuevo daremos la costura justo por donde nos marca el dibujo que hemos calcado y la incorporamos aquí. Vamos a ir alternando los colores en el mismo orden que hemos hecho aquí en la parte del cuadrado. Voy a coser todas las tiras y continuamos. Mirad, ya he terminado el trabajo de la parte exterior. Como veis, a partir de este cuadrado rosa que os he enseñado, he ido añadiendo las distintas tiras alternando colores, formando este trabajo de espiga. Entonces, ahora antes de recortar esta pieza a su tamaño, lo que voy a hacer es acolchar. Para ello voy a sujetarla al estabilizador para que le dé cuerpo y consistencia. Para sujetarlo, yo lo que voy a utilizar es el pegamento en spray, que es muy cómodo para este tipo de trabajo. Vamos a dar una pequeña cantidad y presionamos un poquito con la tela estirada y ya lo tenemos sujeto. En cuanto al diseño del acolchado, tenéis muchas opciones. Habitualmente el acolchado que yo he visto más es dar unas puntadas justo coincidiendo con las costuras de unión de las distintas telas. Vamos acolchando todos estos cuadrados. En este caso acolcharíamos las espigas justo donde está la costura. También lo podéis hacer dando el pespunte en el centro para que se aprecie ese trabajo, o incluso se puede acolchar haciendo formas geométricas. Eso ya es una cuestión del gusto de cada uno. Yo ahora voy a ir a la máquina y voy a empezar a acolchar. Comentaros que voy a utilizar un largo de puntada de 3,5 milímetros. Mirad, ya he acolchado el trabajo y lo he hecho de la manera tradicional, que es justo dando una costura
donde van uniéndose las telas. Os lo voy a enseñar por detrás, que se aprecia perfectamente el trabajo de acolchado que hemos realizado. Ahora lo que vamos a hacer es cortar ya la pieza a su tamaño. He trazado una línea horizontal justo a la mitad. Es bastante sencillo trazarla porque simplemente se trata de unir estos puntos, estos vértices que hacen la tela tal y como la hemos cosido. Y trazamos a una distancia de 14 centímetros arriba y a otra distancia de 14 centímetros abajo líneas paralelas y vamos a cortar por ahí. Luego también trazamos una línea vertical aproximadamente a una distancia de unos 45 centímetros del punto medio de esta última pieza, porque esta pieza luego la vamos a cortar en plano para poder poner el cierre metálico. Si vais a cerrar con un snap la podéis dejar en pico perfectamente y esta medida en vez de 45 será de 46 aproximadamente. Voy a cortar la pieza y continuamos. Ya he recortado la pieza y así es como nos tiene que quedar. Se me ha olvidado comentaros que en esta zona de aquí tenemos que cortar a una distancia de 3 centímetros de esta costura. Si os pasa como a mí, que por ejemplo aquí ha quedado un poquito más corta la tela, no pasa nada porque luego lo vamos a recubrir con la cinta de bies o la tira de tela que vamos a poner de remate. Pero la distancia, para que nos queden los dos lados iguales y que luego cuando recubramos con esta cinta esta tira nos quede del mismo ancho que las demás, tiene que tener ahora 3 centímetros. Con este mismo tamaño lo que he cortado es el forro. Y además he hecho otra cosa, para darle todavía más cuerpo al trabajo, le he pegado por detrás una entretela que es un poquito rígida. Así nuestro bolso de mano va a quedar todavía mejor armado y con más forma. De una de las telas exteriores he cortado un rectángulo que tiene un ancho de 17 y un alto de 22, con el que voy a hacer un bolsillo interior que voy a colocar aquí en el forro. ¿Qué vamos a hacer? Doblar este rectángulo derecho con derecho, alineamos perfectamente los bordes y vamos a dar un pespunte por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, dejando aquí un espacio sin coser por donde luego voltearemos el trabajo. Voy a dar esta costura con un margen de 1 centímetro. Ya he dado la costura y como siempre que trabajamos con piezas que tienen esquinas, antes de voltear vamos a recortar un poquito el exceso para que luego no abulte cuando lo volteemos. Para colocar el bolsillo en su posición en el forro voy a hacer unas marcas con la ayuda de una regla. Voy a alinear estas dos esquinas y hacemos una marca horizontal, no hace falta que la hagamos completa, y marcamos los 14 centímetros que es justo el punto medio. Esta línea que hemos hecho nos ha servido de referencia para trazar otra un poquito más abajo a 3 centímetros de la línea de arriba y también he trasladado el punto medio. Esta línea es la que me va a servir para colocar el bolsillo en su posición. Alineo la marca del centro del bolsillo con esta marca central y el borde de la tela donde está doblada con la línea horizontal. Vamos a sujetar con alfileres y vamos a dar un pespunte todo alrededor muy pegadito al borde. De esta manera sujetamos tanto el bolsillo como cerramos la abertura que habíamos dejado. Tengo ya el bolsillo interior cosido y ahora lo que hacemos es poner el forro y la parte exterior poniendo el estabilizador y la entretela juntos. Vamos a alinear muy bien las piezas y vamos a sujetar todo alrededor con unas pinzas para que no se nos mueva. Ya lo tenemos sujeto con pinzas y ahora antes de continuar, para trabajar con más comodidad los siguientes pasos, vamos a dar una costura, preferiblemente de zigzag, muy pegadita al borde, para unir la parte del forro con la parte exterior y tener así una única pieza. A continuación lo que vamos a hacer es, en este lado recto, colocar una cinta de bies al tono de las telas para rematar. Yo la voy a colocar alineando el borde de la cinta con el borde del trabajo por el lado del derecho y luego cuando lo tenga alineado daré un pespunte justo por aquí por el doblez de la cinta de bies y a continuación la voltearé y la cerraré cosiéndola a mano con puntada escondida. Todos estos detalles, como os comentaba al principio del vídeo, los tenéis en el tutorial en el que hablamos en exclusiva de la cinta de bies. Mirad, ya he colocado la cinta de bies
en esta parte del trabajo y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo para formar ya la cartera de mano. Tenemos que doblarlo, si os fijáis, dejando una cierta distancia a donde cambia la forma, para que luego al doblar cierre correctamente. Una vez que lo tengamos así, vamos a sujetar con pinzas a ambos lados, asegurándonos que estamos a la misma distancia de esta línea de aquí del trabajo. Aproximadamente estoy dejando 1 centímetro desde la cinta de bies a donde cambia la forma de la cartera, donde tenemos ya la solapa. Entonces ahora lo que hacemos es dar de nuevo un pespunte en forma de zigzag para unir las dos piezas entre sí y así forma. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar el cierre y ver cómo vamos a rematar esta parte de aquí. Yo, como voy a colocar este tipo de cierre, necesito cortar la tela justo por aquí para que pueda encajarlo. Si en vuestro caso, por ejemplo, lo vais a cerrar con un snap o con un cierre metálico, bueno, podéis dejarlo perfectamente en pico, que también va a quedar bien bonito. Mirad, ya he cortado justo aquí la punta de la tapa y he cortado una distancia de 4 centímetros. Tengo todavía marcada la mitad, por tanto he dejado 2 centímetros a cada lado. De esa manera, cuando vayamos a colocar el cierre, vamos a tener espacio suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es ya rematar colocando una cinta de bies todo alrededor. Voy a empezar a acomodar la cinta justo alineando el borde con el borde de la tela que vamos a recubrir. Veis que estamos de momento dejando aquí un exceso, luego os enseñaré qué vamos a hacer con él para que quede bien terminado. Cuando lleguéis aquí a la esquina vamos a sujetar justo al final y vamos a doblar la cinta de esta manera y continuamos formando un pequeño pliegue y vamos a alinear ya por aquí. Ya tengo la cinta de bies sujeta todo alrededor. Voy a acercar la cámara para enseñaros un par de detalles. Mirad, en las esquinas lo que nos sucede es que tenemos que formar un pequeño pliegue, como os decía. Si os fijáis, el borde está perfectamente alineado con el borde de la pieza principal, pero aquí queda un doblez. Entonces tenemos que coser de la siguiente manera. Vamos a marcarlo con la ayuda de la mano, de la uña, este doblez. Y entonces coseremos justo hasta donde está el doblez, que sería aquí. Pararíamos de coser y continuaríamos cosiendo aquí a continuación. De esta manera nos va a quedar perfectamente terminado. También os quería enseñar cómo vamos a rematar aquí la esquina. Lo que hacemos es doblar la cinta ahora. He dejado un exceso de aproximadamente 1,5 centímetros y sujetamos. Entonces ahora, cuando demos el pespunte justo por el doblez, también estamos cosiendo por este lado. Ahora vamos a dar el pespunte por aquí, en todo el contorno de nuestro trabajo, y luego voltearemos la cinta y remataremos a mano con puntada escondida. Voy a dar el pespunte y os enseño cómo queda. Para voltear en esta zona lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos la cinta de bies al tope de la costura que acabamos de dar. Estiramos la cinta y doblamos de esta manera. Y ahora ya lo colocamos así y ya cosemos. Y de esta forma nos queda perfectamente rematado el comienzo de la cinta de bies. Voy a voltearla entera y a coserla y ya vamos a colocar el cierre. Y de esta manera hemos terminado la cartera de mano que hemos hecho con la técnica de log cabin, utilizando la entretela especial que hay para realizar este tipo de trabajo. Veis que ha quedado muy bonita, pero bueno, con esta técnica podéis hacer también cualquier otro tipo de trabajo. Este es simplemente un ejemplo en el cual hemos utilizado ese material. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.